My baby shut me down. Pues una persona súper normal, cero coqueta, cero querer ser el centro de atención, sino todo lo contrario. Soy una persona más tímida de lo que la gente piensa, pero por mi trabajo pues tienes que esconder esa timidez y parecer otra cosa, pero nada, una mamá, una esposa, una mujer totalmente normal. Yo creo que no sé, madurez profesional suena como algo muy grande, como que has llegado a un punto, como una meta, como algo. Yo creo que los actores nunca maduramos realmente, porque también de eso se trata, ¿no? De que cada personaje sea como el primero, como que cada personaje te lleve al filo del precipicio y que no estés segura. Porque yo creo que cuando uno esté segura, cuando uno llega a eso que apuntas tú de madurez profesional, suena como acomodarse, y acomodarse yo creo que es lo peor que puede tener un actor. Yo realmente me siento igual que cuando empecé en esto, con las mismas inseguridades, con la misma manera, me siento que me enfrento a los personajes de la misma manera. ¿Qué le puedo aportar a los personajes? Quizás mi experiencia, eso sí, porque tienes más experiencia, tienes la maleta, la has cargado de cosas que te han pasado en la vida, y eso puede enriquecer a un personaje, de hecho enriquece, pero realmente yo creo que me siento exactamente igual, y siento que además a veces cuanto más mayor uno se hace, más inseguro uno se siente, porque de repente tienes más conciencia de la responsabilidad. Antes hacía las cosas por inercia o por instinto, ¿no? Y ahora uno pues de repente, wow, se plantea las cosas desde otro punto y asusta, ¿eh? Si yo antes reconozco que era muy inconsciente, o sea, yo entré en esta profesión por circunstancias de la vida, me vi de lleno trabajando, haciendo cosas, haciendo personajes, trabajando con directores increíbles, pero de una manera muy inconsciente, o sea, no era consciente de lo que me estaba pasando, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo te das cuenta de que lo que hice o lo que estoy haciendo tiene mucha responsabilidad. Es esa cosa del sentido de la responsabilidad, lo que yo creo que también el ser madre y todo eso se acrecienta, ¿no? En ti, ¿no? Ese sentido. Bueno, aquí hay muchas teorías y muchas maneras de enfrentarse a un personaje, cada uno tiene la suya, ¿no? Incluso cada personaje requiere una manera de enfrentarse a él. La pide, ¿no? Te pide. Partiendo de que siempre estamos haciendo algo que nos viene dado, que no eres tú, partiendo de que tienes una máscara que tienes que defender, para mí lo importante no es ser el personaje, sino es vivir es como tú vives en el personaje, no serlo, porque no lo eres, es mentira. Bueno, así es como yo lo veo, es falso, es como tú vives y convives con los demás en ese personaje, en esa máscara que tienes, ¿no? Con esas palabras que tú no dices, que tú no piensas, que te vienen impuestas. Entonces, la medida en que tú aprendes a moverte ahí dentro, pues al final es como trabajas preparando y creando un personaje. Ejemplo ahora que yo creo que es muy clarividente, ¿no? Y muy cercano, ¿no? En este momento, ¿no? El Joker. Yo creo que Joaquín Phoenix hace un grandísimo trabajo de cómo vive en una máscara que es muy extrema y cómo hace ese personaje, cómo lo hace suyo, cómo te hipnotiza, cómo realmente vives su drama, sin que te moleste la máscara, sin que te moleste esas cosas que hace tan extremas y tan raras, ¿no? Y tan maravillosas, ¿no? A mí me parece un gran actor que sabe vivir en el personaje. Yo ya lo he dicho en otras entrevistas, ¿no? Quizá es verdad que hay un personaje bueno, hay varios, ¿no? Que han supuesto sobre todo un salto
de alguna manera en mi carrera, ¿no? Y un acercamiento masivo al público, que al final también esto es de lo que se trata, de llegar a la gente, ¿no? Y la verdad que Lucía el Sexo, el personaje de Lucía fue un personaje que me marcó, que supuso en aquel momento algo muy importante para mí. De alguna manera me posicionó en un estado que yo tampoco era consciente. Todo esto pasó siendo muy inconsciente de todo lo que, como digo, lo que me estaba pasando. Pero un personaje que de alguna manera me marcó, y marcó además, sin yo querer, una serie de personajes que vinieron después, que vinieron condicionados por ese personaje, ¿no? por Lucía, ¿no? Que a veces es difícil huir de eso, porque de repente la gente te ve de una manera y ya solo te quieren de esa manera, y es difícil, ¿no? El poder tener la rienda de nuevo de tu carrera y decir esto no y esto sí. Y bueno, ahí hubo unos años con este pequeño conflicto, ¿no? Sobre todo de hacer, la gente de repente te ve como un sex symbol, que yo esa palabra y ese concepto me enfrenté a él por primera vez ahí, cuando en las entrevistas todo el mundo era, pero ¿qué es un sex symbol? Si el personaje no tiene nada de sex symbol, si el personaje es simplemente una chica que vive el amor y que con un chico normal, o sea, es precisamente es una poesía a la normalidad, una historia de amor normal, o sea, pero la gente de repente cambia el concepto de ti y te ve de otra manera, que eso es algo que también tenemos que lidiar los actores, con cómo la gente te ve y cómo te ves tú, que normalmente no coinciden. Eso es lo más maravilloso, que el personaje está abierto y que a cada uno le llega de una manera. Eso es precioso, porque yo como espectadora también me pasa, ¿no? Y me gusta que un personaje me enamore. ¿Y por qué? Porque conecto con él en ciertos puntos, ¿no? Y eso es bonito. Pero es verdad que luego también hay que saber, yo siempre, bueno, creo que lo he tenido muy claro, que es simplemente tú haces un trabajo, te pagan por él. En el momento que es el wrap day, el último día de trabajo, ya yo ahí me desligo del proyecto y ya estoy pensando en otra cosa, porque ya la historia no es mía. La historia es mía mientras esté delante de la cámara. En el momento que dicen corten, ya no es mía. ¿Por qué? Porque hay una serie de decisiones que no tomas tú, que tú no estás, porque luego la película es que no es tuya, es que es del director y del productor. Entonces hay que aprender a desligarse del personaje y del proyecto en sí. Y luego que la historia tenga su propio recorrido, y eso es muy bonito, y tú verlo desde fuera, desde alguien que está fuera también, incluso a ti a lo mejor te llega, tú de repente ves la película cuando pasan los años y te llega de otra manera, le das otra lectura, y eso es bonito. A mí, por ejemplo, sí, con casi todas me pasa, cuando la veo recién estrenada, de alguna manera emocionalmente estoy muy cerca todavía del personaje y de cómo fue el rodaje. Y lo veo desde un punto de vista muy crítico. ¿Por qué? Pues porque una está viendo y yo sé lo que hice, cómo se hizo, y de repente a lo mejor no estoy de acuerdo con el montaje, no me gustan las decisiones que ha tomado el director, o todo lo contrario, digo, wow, me ha sorprendido esta escena que pensaba que me salió fatal, de repente la han arreglado ellos, ¿no? Pero de repente ves las películas cuando pasan los años, y hay películas que disfruto de otra manera, y está muy bien, o sea, soy capaz totalmente de salirme de mí y verla y ser una espectadora más. Y ahí es cuando se disfrutan de verdad. Me ha pasado, yo creo que casi todas. Cuando las ves con tiempo, yo no las suelo ver, más allá no las suelo ver, no las suelo buscar, te las encuentras. Cuando te las encuentras, de repente, pues estás haciendo zapping y de repente, anda, mira, Carmen, ay, a ver, voy a ver un ratito, no la veo entera, pero voy un ratito. Digo, mira, pues no está tan mal. Pues, mira, qué chulo, de repente ves ahí y dices, hostia, y aprendes de tu pasado, de tu manera esa ingenua que tenías de enfrentarte a las cosas, ¿no? Que ahora también la tienes, pero desde otra, con esa, como hablo de esa responsabilidad, que es una losa que pesa mucho. Bueno, aprendí muchas cosas. Aprendí que, primero, que hay que hablar las cosas y dejarlas claras antes de empezar a rodar, para que luego llegues al set y no te encuentres con problemas o con momentos de choque entre el director y tú.
aprendí que hay que ser, que hay que ser muy dura y muy firme cuando estás rodando, y mantenerte en tus convicciones. Yo creo que sí, sobre todo cuando sientes que hay cosas que son injustas. No voy a entrar en detalles, pero sí es verdad que fue un rodaje a veces muy complicado y muy de negociación y eso es muy pesado porque agota mucho. En cambio, por ejemplo, hay historias que si lo tienes claro desde el principio está y te lanzas con todas las consecuencias, y hay otras que tienes que negociar y que tienes que ver y que tienes desencuentros con el director y bueno, y al final todo lo que queremos es que la película salga lo mejor posible. Todos queremos eso, todos. Porque sé que hay caminos diferentes para llegar ahí. Sí, bueno, yo creo que en España se ha rodado mucho desde hace mucho tiempo, se han hecho muchas películas aquí y han venido muchas películas americanas, desde los western que venían a Almería, o sea, realmente España ha sido un buen set de rodaje para muchas producciones internacionales, pero este sentimiento del que tú hablas es un poco este sentimiento que tenemos los españoles, un poco de complejo, pero que lo tenemos siempre en todos los niveles, ¿no? Ese complejo del español de que lo de fuera siempre es mejor que lo de dentro, y no terminamos de creérnoslo cuando la realidad es que España es un set maravilloso. España tiene unos equipos de primer nivel en todas las áreas técnicas, del cine, de la industria, y talento a raudales. Es que lo tiene, es que es verdad, es que es cierto, ¿no? Y se puede ver, ¿no? Y se puede ver las producciones que se están haciendo ahora, y que son producciones que se ven fuera y que son y que gustan mucho fuera. Entonces, que ha habido épocas de bajones, claro, yo creo que eso en todos los sitios, ¿no? Yo creo que, claro, al final esto es un negocio y cuando falla lo económico, pues falla un poco todo, se cae el castillo de naipes un poco, pero es normal, entonces es verdad que ha habido unos años de crisis donde el sector, la industria del cine y de la televisión se ha visto muy afectado. Eso ha sido, yo creo que ha sido como, fue el momento, esa crisis ayudó a que yo creo que la gente se partiera los sesos para decir, bueno, ¿cómo salimos de esto, no? Y empezaron a surgir las plataformas, de decir, bueno, si yo tengo un canal, tengo el dinero, tengo a los usuarios, ¿por qué no voy a crear mi propio contenido? O sea, yo creo que también eso fue una respuesta a esa crisis global que hubo de todo, porque el ser humano en los momentos de crisis es donde evoluciona, ¿no? Y aparecieron todas estas, empezaron a aparecer, yo me acuerdo de Estados Unidos, vivía en Estados Unidos en el 2008 y yo tenía Netflix, que era una cosa nueva, pero nuevísima, que dijimos, eran $99, pero tenías un montón de películas, la mayoría malísimas, pero como tenía a los niños pequeños, decía, bueno, pues, para 2008 era 2009, 2010, sí, por ahí 2010 o por ahí, 2008 yo estaba, pero igual fue el 2010, 2011, porque me recuerdo que tenía a los niños pequeños y como había mucha oferta de dibujitos animados, dije, mira, aunque solo sea por los dibujitos animados, que tú le pones así y ya, y compré Netflix. Cuando nadie, bueno, lo tenían 4 gatos en Los Ángeles, en Estados Unidos, y de repente, la que yo empezó, pero eso fue, yo creo, como consecuencia de esa crisis tan tremenda que nos afectó a todos. Pues la verdad que una experiencia muy extravagante y muy especial, muy diferente, ¿no? Porque me enfrenté a ese proyecto un poco sin saber a dónde me metía, para ser honesto. O sea, porque, a ver, yo hablo inglés y entiendo inglés perfectamente, pero recuerdo que me llegaron 4 guiones de la serie, no conocía al director, de OA, el título ya era rarísimo, yo me acuerdo que estaba en México, estaba rodando una peli, y de repente yo me ponía a leer y yo decía, pero es que no entiendo, o sea, entiendo, pero no entiendo, o sea, imagino lo que estoy leyendo, qué cosa más rara, porque era muy raro de entender y de leer, o sea, era rarísimo, exactamente igual que cuando la ves. Es una historia
muy especial, muy diferente. Pero de alguna manera me cautivó y dije, ostras, ¿esto qué es? Ay, quiero hablar con el director. Entonces hablé con el director, hice un Skype meeting y me convenció. Le vi y dijo, este tío lo tiene clarísimo. Yo igual no lo tengo tan claro, pero él sí lo tiene claro, que es lo importante, ¿no? Ya iré entendiendo. Y me lancé un poco así. Se rodó en Nueva York la primera parte y la segunda parte se rodó en Los Ángeles y en San Francisco. Bueno, la primera parte también se rodó en Rusia, o sea, fue una historia muy que viajó. Y nada, una experiencia preciosa, preciosa, y llegar allí, enfrentarte a algo. Me acuerdo que llegué a Nueva York y del avión me fui a un estudio directamente con la maleta, a un estudio de danza para que me enseñaran el quinto movimiento. Y yo decía, ¿el quinto movimiento? Sí, entonces me llega un bailarín, todo esto después de yo no sé cuántas horas de vuelo, directo al estudio de danza, quítate los zapatos y ponte a hacer unas cosas muy raras, unos movimientos muy raros, y decía, ¿pero esto qué es? O sea, por favor, ¿qué es esto? Y decía, ¿dónde me estoy metiendo? Pero a la vez era muy fascinante todo, era como, la verdad que es muy chulo y es una experiencia muy linda, pero sí que fue un acto de fe importante por mi parte. Yo siempre me han gustado los riesgos y traspasar un poco los límites de lo que se espera, ¿no? Porque es que si no sorprendes con algo, si no empujas tus propios límites, yo me aburro, la verdad. Yo creo que todo lo que sea unir fuerzas en general está bien, porque es poner en común un bien de todos, ¿no? Y hay mucha comunicación entre México y España, y se está trabajando, hay muchos actores españoles que van allí y actores mexicanos que vienen aquí. De hecho, me he ido allá y venía de una serie que fue Fugitiva, donde había 3 actores mexicanos que estuvieron trabajando aquí mucho tiempo. Entonces me parece fantástico el acuerdo que estéis unidos y comunicados, porque yo creo que eso facilitará las cosas. Yo he tenido que hacer mucho papeleo para el tema del ANDA ya y tal. Si eso además se minimiza porque ya hay acuerdos comunes, pues lo mejor está bien. Las condiciones de trabajo allá son muy duras, y hay que ir con la mentalidad de que son muy duras. No pasa nada, a mí no me importa, a mí no me da miedo el trabajo, ni yo, como me decía Rael Origa, soy una soldado de esto y lo considero así. Entonces, el que vaya a México, actores que vayan a México tienen que saber que van a trabajar duro, que van a trabajar muy duro, y es una mentalidad que tú tienes que tener y decir, ya está, cambias el chip y ya. Pues sobre todo una experiencia personal muy constructiva, sobre todo a nivel personal, el hecho de salir de tu país, irte a una ciudad que no entiendes el idioma, que no entiendes las costumbres, que estás a yo no sé cuántos miles de kilómetros de tu casa, a 9 horas de diferencia. O sea, todo eso a mí me ha hecho sobre todo crecer como persona, más allá de lo que me ha podido aportar como actriz, ¿no? Evidentemente es un sacrificio que uno hace porque uno, donde uno mejor está es en su casa, aquí. O sea, aquí es fantástico. Yo aquí cuando yo me fui, yo aquí había trabajado con Vicente Aranda, había hecho Lucía, había trabajado con Pedro, había hecho una comedia musical que funcionó muy bien. Digamos que tenía un estatus muy cómodo, ¿no? Cuando justo decidí irme. Pero es que a mí me gustan los retos. No es que me fuera, a mí de alguna manera me llamaron. Yo llegué con un proyecto entre manos. Y ya fui con algo. Me regresé, pero me volvieron a llamar para hacer otra cosa. Y ahí ya fue cuando sentí, bueno, me están llamando mucho, estoy teniendo muchas oportunidades allí, pues a lo mejor me tengo que ir un tiempo, ¿por qué no? Cuando llegas allí la ciudad te choca un poco, pero cuando la entiendes y la pateas y conoces un poco y te adaptas a ese ritmo, es una ciudad fantástica para vivir, fantástica, y yo la he disfrutado mucho, la verdad. Sí que he visto a algunos, no tantos, pero sí que he tenido, de hecho tenía por ejemplo
un vecino mío fantástico que vivía a 2 calles de mí, Ignacio de Arnaude, que es un sevillano de la Macarena, que fue, de la Macarena digo porque nació en la Macarena, y fue durante 23 años director de marketing internacional de Sony. Un puesto pues increíble. Él se encargaba de estrenar todas las películas de Sony internacionalmente. Y era justo mi vecino, entonces te daba mucha alegría y pues poder hablar de tus cosas, con tu acento, de cosas de aquí, allí. Yo hago mi personaje, me llaman, me gusta, creo que lo puedo hacer, me identifico, no me identifico y tal, y ya está. O sea, no pretendo ni quiero ser representante de nadie ni de nada. Me encanta porque te das cuenta que ya has trabajado con mucha gente, ¿no? Y cuando llegas a un set coincides con compañeros con los que ya has trabajado de alguna manera, el equipo de sonido, los eléctricos, de repente nos conocemos y todos coincidimos y todos nos volvemos a ver y todos nos necesitamos. Entonces a mí me gusta trabajar aquí, reencontrarme con esos amigos y esos compañeros con los que he trabajado antes. No, y sobre todo también lo mejor es volver y dormir en tu casa, acabar y dormir en tu casa. Eso es increíble, porque claro, yo he pasado mucho tiempo teniendo que, pues, bueno, toda mi vida viviendo en hoteles y viajando y con una maleta, o sea, y eso es muy duro, eso agota mucho. Eso termina pasando factura y llega un momento en que lo que quieres es trabajar pero dormir en tu casa, o estar a 2 horas en tren de tu casa, que en un momento dado, ¿sabes? Sobre todo cuando tienes familia y cuando eres joven te da igual, porque te encanta. Yo feliz de irme a no sé dónde, a Sebastopol, a rodar no sé qué, a Brasil, en Túnez estuve, no sé qué, rodando, o sea, yo feliz. Pero llega un momento en que ya lo que quieres es, como digo, dormir en casa. Eso es un arma de doble filo, porque claro, realmente cuando tú estás en casa y estás enfrentándote a un proyecto y estás en casa y duermes en casa, luego llegas a casa y eres madre y tus hijos demandan y claro, es agotador, o sea, es difícil, ¿no? En cambio cuando estás fuera y te toca un rodaje, pues estuve antes de las Navidades en Oklahoma, ¿no? Estuve 3 semanas ahí. Pues llegas después de rodar y te metes en tu hotel y tienes tiempo para trabajar, para meditar tus escenas, para descansar, tiempo para ti, para leer, para ver una serie. Y de alguna manera eso también está bien, o sea, también está bien, pero claro, siempre eso llega un momento en que te apetece eso, pues poder trabajar y al final dormir en casa. Yo lo he hecho de la mejor manera posible, que he entendido, o sea, no hay una regla, no hay un secreto para esto, lo he intentado hacer lo mejor posible. Y con ayuda, bueno, no es que con ayuda, sino con mi pareja, que entiende perfectamente que la responsabilidad es de los dos, no es una ayuda, es que él ejerce su responsabilidad sobre los hijos y sobre el hogar, ¿no? Entonces, ayuda sí, ayuda de mi madre, ayuda de mi suegra, ayuda de los familiares que están ahí ayudando, y eso es algo que es impagable. Pero yo creo que justo en esta profesión, sobre todo cuando hay muchas parejas que los dos están dentro de la profesión de alguna manera, ¿no? Y se entiende muy bien, justo esta profesión es la que más, yo creo que es una de las que más el hombre y la mujer luchan por esa conciliación a partes iguales, porque se entiende, porque si no viaja uno, hay muchos actores que yo conozco, bueno, procuramos que si yo hago una película, o yo me quedo en casa, y si es el otro, pues nos turnamos, ¿no? Para que siempre haya alguien en casa, es fundamental. Sabemos, los que estamos trabajando en esto, sabemos los horarios tan raros que tenemos. Entonces, normalmente las parejas que se crean dentro de la industria son gente que entiende perfectamente cómo tienen que asumir las responsabilidades de la paternidad, ¿no? y cómo ejercerlas. Sí, pero eso tiene que ver, eso tiene que ver sobre todo por la falta de
de directoras y de guionistas, obviamente. La mujer desde el punto de vista del hombre siempre ha sido esposa o amante o hija, es así. Entonces cumple 35 años, ya es madre, hoy tiene que ser madre, no se plantean una mujer, pues yo que sé, de otra manera, ¿no? Que no sea madre o que... no sé, una solterona, ¿por qué? Pero porque el punto de vista es el del hombre en el guión, en la historia. Esto se solucionaría con más mujeres guionistas, con más mujeres directoras, con más mujeres productoras. Ya desde la base se harían historias diferentes. Yo creo que va por ahí la cosa. A mí personalmente no me importa, o sea, pero creo que yo también he hecho muchas cosas diferentes. Yo tengo 44, cumplida ahora el 2 de enero, y mi última película, una de las películas que se van a hacer el año que viene, se llama American Night. Hago de una restauradora de arte, sin hijos, tal, con su historia y tal. No tiene nada que ver, ni es madre, ni es tal, ni es una divorciada, ni es... sí es un secundario, sí es un papel que está al servicio de... pero bueno, intento también uno salirse de los estereotipos, exactamente igual el personaje también que he hecho ahora en Oklahoma, digo, por nombrar los dos últimos, ¿no? Pero yo creo que, como digo, eso se solucionaría con más guionistas que creasen historias que realmente reflejen a la mujer de ahora, a la mujer madura de ahora. Es importante la unión de mujeres y la unión de los hombres, quiero decir, es importante la unión de los dos. De nada sirve crear un grupo cerrado de mujeres que luchan por algo si no integras al hombre, porque al final estamos luchando contra ellos, ¿no? O contra una manera de ver a la mujer. Entonces lo que tenemos que intentar es unirnos todos y que realmente hacerle ver a esos hombres, que es complicado porque cuando tú has vivido y has mamado una educación anterior, cuando es franquista, imagínate eso, mi padre, los hombres de esa época, ¿no? Que es que han mamado eso de sus padres, entonces es complicado. Yo lo que tengo esperanza, y además creo que estoy segura que el futuro, con estas nuevas generaciones que están viviendo, sobre todo los hombres y niños y jóvenes que están viviendo, masculinos digo, que están viviendo el Me Too, ya van a ver esto de otra manera, y es junto con ellos es como se puede hacer el cambio real, si no, no. Eso no sé, eso es algo que me pregunto yo, de dónde viene. No sé si es algo, lo digo, que viene impuesto por los genes, por el hecho de ser mujer, porque es curioso que esa competitividad a veces se da, pero también se da mucha hermandad y mucha solidaridad también. O sea, es curioso, ¿no? Pero es verdad que el hombre, al no sentirse objeto de nada, no tiene que competir con nada. La mujer, al sentirse objeto de algo, tiene que competir por ser el mejor objeto, ¿no? O el objeto más deseado. Y eso viene un poco por ese tema por ese machismo enfermizo, sistemático que tenemos en esta sociedad, todavía en el 2020. Bueno, eso además tiene mucha culpa, yo creo que las películas y las historias, porque es muy fácil, se ve, nada más hay que ver a James Bond, por ejemplo, un personaje que representa la masculinidad por excelencia, que solamente tiene chicas de 25 para abajo, que son parejas de 25 para abajo. Tú dices, bueno, señores, ¿qué pasa? ¿Una mujer de 45 o 50 no puede ser pareja de James Bond? ¿O de 60 no puede ser pareja de James Bond? ¿Por qué no? Entonces eso es cosificar, claramente es una cosificación de la mujer, porque no ve más allá, no ve la experiencia, no ve la sabiduría que te da el tiempo, ve solamente una cosa hermosa, bonita, joven, apetecible, comestible, y eso tiene mucha culpa las propias historias. Es que es que no somos nadie, no somos nada sin el público. Si el público, los fans no existen, si la gente no va a ver tu cine, no eres actriz. ¿Para quién eres un actor? ¿Cuál es el cometido de un actor? Que alguien te vea, aunque sea una persona, pero alguien te tiene que ver. Entonces, si tú
no le das la importancia a esa persona y no le agradeces que dedique parte de su tiempo vital a verte, estás equivocado y no estás viendo la realidad auténtica de lo que es nuestra profesión. Entonces, tú puedes ser un gran actor, el mejor, pero si nadie te ve, ¿para qué? Entonces es la esencia es que un actor necesita un público, es así, es una simbiosis necesaria y no sé, es como dos mundos paralelos que se necesitan, a lo mejor no se cruzan nunca, pero se necesitan, y eso hay que ser muy consciente de ello. Entonces yo obviamente, si un fan te pide una foto, si un fan te dice una palabra agradable, que menos que le des las gracias, ¿no? por eso, sobre todo por eso, porque o sea, que alguien dedique su tiempo vital a ver lo que tú haces, me parece una pasada, me parece un acto además de generosidad increíble. Entonces, claro que sí. A tomarlos como referentes, por esa empatía que crean, es algo que... Eso, ahí hablo también de la responsabilidad, el sentido de responsabilidad. ¿Qué haces con tus personajes? Uno también se posiciona en la vida a través de tus personajes. Tú te posicionas con los personajes que haces. Tú enseñas a la gente un tipo de conducta, de comportamiento. No es que intentes, porque tú dices, bueno, yo no quiero que la gente, no quiero ser maestra de nada, porque no, pero además, pero yo por ejemplo he luchado porque mis personajes tengan dignidad, para que alguien empatice con mi personaje, para que alguien se sienta identificado, que a veces no está en los guiones, a veces son personajes que están vacíos de eso. Entonces tú llegas y dices, sí, me gusta la historia, pero mi personaje, ¿cuál es el porqué de mi personaje? ¿Por qué me interesa mi personaje? ¿Por qué yo como espectadora quisiera ver lo que le pasa a esta señora? Pues entonces, eso es algo que a veces te viene dado, eso es cuando el guión es bueno, y a veces no te viene dado y lo tienes que crear tú. Entonces, por ejemplo, me ha pasado ahora en México, donde mi personaje es una villana, ellos le llaman la villana, es un prototipo de mujer, la villana. Pues yo he intentado que esa villana tenga un porqué, y un porqué que la gente entienda, y un porqué que la gente pueda empatizar, porque si no, es una villana vacía de libro, es como, o sea, vacía de decir, bueno, sí, mata, tal, y por qué, no, pero dale un porqué. Si tú le das un porqué, vuelvo al Joker. Es obvio, o sea, el Joker es un personaje que es un villano, pero tiene un porqué tan inmenso y además un porqué que le viene dado, o sea, la sociedad no le deja ser él, la sociedad no deja de humillarlo, no deja de darle, de ponerle piedras y de hundirlo, ¿no? en el fango, y de repente él dice, tengo que salir de aquí, me tengo que defender. Por eso la gente empatiza con él, por eso la gente entiende que es un malo que tiene un porqué, y la gente dice, pues sí, pues yo también haría lo mismo. Eso para mí es dignificar un personaje, y eso es un trabajo que a veces lo tienes que hacer, y tienes que buscar ese porqué que te hace. Yo en mi caso era, hablando de la serie de México, al final es una madre y ella hace todo por su hijo. O sea, ella se quiere quedar con todo, pero no porque se quiere quedar ella con todo, porque quiere que todo pase a su hijo, porque para ella lo más importante es la casta, la sangre. Y ella tiene un hijo y ella quiere todo para su hijo. ¿Qué pasa cuando ese hijo muere? Que realmente lo mata a ella por equivocación. Ves a una loba herida, ves a una mujer totalmente destruida, una mujer que pierde la cabeza. ¿Por qué? Porque tenía una razón muy noble en su cometido. Otra cosa es el camino que utilice, y ahí es donde está la ética de cada uno, y eso es reprochable. Pero el motivo último es muy noble, y a mí ennoblecer a los personajes me parece fundamental. Porque tú dices, yo haría lo mismo, pues es que, joder, es que te lo están poniendo, es así, ¿no? O sea, no sé, es como, pero que eso a veces, digo, no está en el guión. A veces se queda todo un poco más en la superficie, y uno como actor pues tiene que profundizar, ¿no? y darle esa dignidad tan importante. Pues mira, el tema de redes sociales a mí me costó. De hecho, yo entré en las redes sociales, que solo tengo Instagram y un Facebook que casi no funciona,
por consejo de mucha gente, como, o sea, me enseñaron a verlo como un instrumento de trabajo, porque a mí es algo que ya de entrada me horroriza el hecho de estar continuamente expuesta a un público, a una gran masa y exponiendo tu día a día. Tu día a día que a nadie le interesa. Es que a mí no me interesa que la gente me conozca a mí me interesa que la gente me conozca a través de mis personajes o de mis apariciones públicas, que también son una especie de personaje, no soy yo. Yo en casa, con mis amigos, con mi familia, soy otra persona. Entonces, ese yo no me interesa que lo conozcan, no quiero, me lo reservo para mí. Entonces, a veces siento que es muy invasivo el tema de las redes sociales. Y luego hay otra cosa que no entiendo, cómo a veces esas redes se convierten en un váter, por decirlo claramente, donde la gente vierte su mierda. Es como un gran váter. O sea, hay gente que se dedica a eso, que es que vive para eso, desde su anonimato, desde su soledad en su casa, se dedica a destrozar, a destruir, a insultar a otros que ni siquiera conocen personalmente, conocen solamente esa imagen que suele ser una imagen, que suele ser un personaje, ¿no?, que la gente se construye. Entonces la gente, o sea, yo no entiendo no entiendo que haya gente que se dedique a eso. Entonces yo claramente yo en mi Instagram no voy a permitir que la gente me insulte porque no me conoce. ¿Puede insultar un trabajo mío? Claro, si no le gusta. Ha pagado un ticket de un cine y le he decepcionado y no le gusta, le parece que estoy fatal, me parece, pues sí, pues perfecto, ahí yo no entro. Pero hombre, que haya insultos personales, digo, pero si tú me conoces, ni yo te conozco a ti, ni tú me has visto nunca, ni... ¿Por qué? ¿Por qué entran en ese juego y por qué se permite? Porque eso además se retroalimenta, el odio se retroalimenta y es muy feo. Y yo, por ejemplo, en mi perfil de Instagram lo dejo muy claro. Digo, yo no voy a permitir que aquí nadie... Yo cualquier odio que vea lo voy a borrar. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué debe ser...? No sé, pero bueno, es algo que está así, constructivo o incluso destructivo, pero dentro de tu trabajo. O sea, a mí me pueden destrozar una película y lo entiendo. Otra cosa es que yo diga, joder, pero si la culpa no fue mía, fue porque las decisiones de tal, el director, del tal... Pero yo no voy a entrar en eso. Yo entiendo que el resultado final es el resultado final. Y si no le gusta a alguien, te lo puede destrozar. Alguien, un crítico o tu hermana que te dice, tía, o sea, fatal. Y digo, sí, pues sí. Y no pasa nada, si es que no pasa nada. Pero eso, de ahí a que sean insultos personales, yo sé, contigo, con tu familia, no lo veo. Bueno, yo tengo, bueno, hay algo emocional en todo esto, porque cuando yo llegué a Madrid, recién llegada a Madrid, lo primero que hice al día siguiente fue irme al sindicato. Lo primero, o sea, llegué ya me quedaba ahí a dormir en Sol, y fue lo primero al día siguiente presentarme en Gran Vía y tal. Y como me abrieron las puertas, me trataron tan bien. Alguien que venía de Sevilla, que no tiene ni idea, no sabía por dónde empezar. Es que no sabía, era como, bueno, ¿y qué hago? Me voy al sindicato. Entonces, hay algo emocional que me une de ese momento y tengo un sentimiento de agradecimiento tan grande que yo jamás me voy a desapuntar, ¿no?, de desafiliar del sindicato, jamás, ¿no? Al margen de eso, es que creo que es fundamental, o sea, es luchar por los derechos y porque no haya abuso en nuestro trabajo, y porque seamos un grupo fuerte, que nos protejamos entre todos, ¿no? Y es que es fundamental. O sea, cualquier sindicato de cualquier trabajo es fundamental, y en este además se presta mucho a abusos, quiero decir, se presta mucho a abusos. Entonces, justo en este es donde más tenemos que estar todos unidos.
¿Por qué? Porque esto es un trabajo, primero que es, no todo el mundo está trabajando todo el año y todos los años. Es muy difícil, es muy ingrato. O sea, tú puedes tener un momento bueno y estar unos años trabajando y de repente tener 3 años que nadie te llama. ¿Tú sabes lo que es eso? O sea, ¿tú sabes lo que es eso? ¿Qué pasa? Que si te llama alguien y te ofrece una mierda por algo, lo tienes que coger, porque dices que no tengo que llevarme a la boca. Entonces, eso es muy duro. Entonces, el sindicato es es fundamental, vamos, súper necesario. Bueno, pues ahí habría que llevar, un tema, porque a nosotros, los actores, fiscalmente nos están ahogando, pero no te permiten ahorrar, no te permiten tener un ahorro. ¿Por qué? Porque fiscalmente lo tienes que dar todo, o sea, es muy complicado ahorrar. ¿Qué pasa? Digo, es un trabajo que no es seguro, no es lo mismo ser un funcionario del Estado, que sabes que tienes tus 12 pagas y tus 2 extras de por vida. Eso es maravilloso, ahí no hay fallo a ser un actor o un técnico o un productor que se embarra hasta aquí, se arruina y luego está 5 años que no ve ningún ingreso. O sea, tú dices, hostia, o sea, es que es muy duro. Entonces, como no te dan margen para poder ahorrar y tener esos momentos de decir, bueno, si no me llaman, pues bueno, tengo ahí un remanente, que es que no conozco a ningún actor que tenga ahorros. El que lo tiene a lo mejor es porque ha sabido en su momento invertir y comprar y tal, pero no es la normal. Y hablo sobre todo en estos actores que viven o malviven en el teatro, por ejemplo, que hay muchísimos. Entonces, ¿sabes lo difícil que es? Que estás en una compañía 2 años, luego la compañía pum, y luego de repente estás otros 2 años que no tienes un ingreso, que te tienes que poner a trabajar de otra cosa porque no tienes un ingreso. Entonces, claro, las retenciones de los agentes, claro, nosotros, porque tienes que dar a muchos, al final te quedas y tú dices, hostia, pues si no tengo nada, es lo comido por lo servido y luego estoy 2 años sin trabajar. Ojito con esto, que eso habría algo por eso, porque es intermitente, es un trabajo intermitente. Yo hablo, en este caso, por otros. Yo tengo la suerte de que no he parado de trabajar. Y hablo desde mi posición privilegiada, pero yo conozco y sé de muchos compañeros, tanto actores como técnicos de la parte técnica, que lo han pasado canutas, pero mal. Y gente que se ha tenido que poner a trabajar en otras cosas para llevar un sueldo a casa. Entonces, yo soy súper consciente de eso, porque sí, porque además me toca cerca y sé que lo difícil que es el mantenerse continuamente trabajando en esto, que no es fácil, o sea, que no es fácil y hay que invertir mucho, hay que sacrificar mucho y es muy complicado. Y hay que tener sobre todo mucha suerte. O sea, aquí la suerte es fundamental. Hombre, el trabajo bien hecho, pero es que yo veo obras de teatro con gente increíblemente bien preparada, con un talento desbordante, y de repente no lo veo más. Y digo, ¿dónde está esta persona que vi y por qué no está haciendo una serie? ¿Por qué no está haciendo no sé qué? ¿Dónde está? Entonces es complicado. A mí me cuesta porque, como yo lo sentí, incluso sin empezar a trabajar, yo lo primero que hice, como digo, fue ir sin nada. Es que para mí es que es parte de, o sea, es tan fundamental como el propio trabajo. Entonces, yo creo que a lo mejor no son conscientes, a lo mejor por falta de información, quizás, pregunto, no lo sé, a lo mejor puede ser falta de información, falta de que a lo mejor haya, a través de los agentes, por ejemplo, porque a lo mejor es fácil llegar a los agentes, hacer a lo mejor algún tipo de encuentro con los agentes y hablarles de la necesidad de que esta gente joven pertenezca a la unión, ¿no? Porque además cuanto más afiliados, más grande, más fuerza y mejor. Entonces yo creo que a lo mejor una solución podría ser acercarse a la gente como tal y que la gente sea el que luego les transmita a ellos, oye, esto, porque además no es nada. O sea, es que además es muy poco para el trabajo que hacéis, o sea, muy poco lo que das para el trabajo que hacéis.